En el remoto y silencioso estado de Maine, se alza el convento de Santa Elena, un lugar que a simple vista parecía ser un refugio de paz y compasión, pero cuyas paredes guardan profundos secretos de horror y desesperación. Las sombras que se ciernen sobre este convento se ensombrecen aún más cuando consideramos que, entre 1880 y 1905, más de 200 almas, huérfanos y monjas, desaparecieron sin dejar rastro. A medida que comenzamos a desenterrar las páginas más oscuras de su historia, lo que encontramos es un laberinto de corrupción, abuso y encubrimiento. Los documentos recientemente descubiertos revelan testimonios desgarradores de sobrevivientes que huyen de un pasado lleno de terror. En el ocaso de sus vidas, algunos de ellos encontraron coraje para alzar la voz, solo para ser silenciados por una institucionalidad que temía que la luz de la verdad iluminara su vergonzosa realidad. No teníamos idea de lo que sucedía detrás de esos muros de piedra caliza, escribe una exnovicia en una carta desgastada por el tiempo, refiriéndose a los experimentos médicos que se llevaban a cabo bajo el disfraz de un programa de cura. Habían sido sometidos a prácticas inhumanas. Argumentos de la época como tisis y histeria se usaban como justificaciones para tratamientos brutales. Los registros financieros, ocultos pero ahora expuestos, revelan un vínculo entre la Madre Superior y un oscuro recaudador de fondos, sugiriendo que cada desaparición podría haber sido un movimiento de dinero, un juego en la penumbra que empujaba a los más vulnerables a los confines del horror. La comunidad, cegada por la fe y el respeto hacia una institución que prometía salvación, nunca imaginó la complicidad de las autoridades que deberían haber protegido a estos inocentes. Las cartas de complicidad entre figuras eclesiásticas y políticos locales dibujan un cuadro perturbador de una red, un sistema diseñado para silenciar la verdad y mantener el poder. Las súplicas, los gritos y el sufrimiento de aquellos encerrados en el convento resonaban en el aire, ahogados por la complicidad y el miedo. Mientras los investigadores descifran la última capa de este turbio misterio, lo que hallan empeora la situación. Un documento, marcado como confidencial, revela un escabroso plan que conectaba a Santa Elena con otras instituciones y crímenes aún más oscuros. Este hallazgo final, en un pasillo olvidado del convento, deja la pregunta en el aire. ¿Cuántos más han sido víctimas de una institución que prometía amor y salvación, pero entregaba profunda oscuridad y sufrimiento? La historia de la familia Nightwell es solo una de muchas, y la verdad está dispuesta a salir de las sombras. Mientras los investigadores profundizaban en los oscuros secretos del convento de Santa Elena, un descubrimiento inesperado sacudió los cimientos de lo que creían saber. En un rincón olvidado del archivo, entre documentos descoloridos por el tiempo, encontraron un diario. Su cubierta desgastada y sus páginas amarillentas contaban la historia de una monja llamada Sor Lucía. Su escritura era un susurro de angustia y miedo, un llamado desesperado en medio de la oscuridad. Los muertos no descansan, había apuntado ella una noche. Sus almas gritan desde la tierra que pisan los que no saben. Las sombras son más profundas aquí y el miedo nos ahoga. Las palabras temblorosas revelaban un nivel de terror aún más aterrador
de lo que nadie había imaginado. Sor Lucía hablaba de rituales que se llevaban a cabo en la cripta del convento, de gritos apagados y de una oscuridad que se manifestaba cada luna llena. Los susurros de los otros eran ecos lejanos, sutiles, pero presentes. Mientras los lectores del diario pasaban sus hojas, un hallazgo detuvo el aliento de todos: las menciones a una ceremonia de purificación. A medida que se profundizaba en el texto, quedaba claro que la ceremonia implicaba no solo la desaparición de los huérfanos y novicias, sino también un oscuro intercambio de energía. Sor Lucía describió haber visto a la Madre Superior rodeada de oscuras figuras, sus rostros cubiertos, llevando a los jóvenes a la cripta en noches sigilosas donde solo la luna iluminaba las travesuras. Es por el bien de la comunidad, habían llegado a murmurar. Sor Lucía se debatía entre el miedo y la lealtad. El documento continuaba. Sus palabras eran el eco del desasosiego. La sanación se exige, pero a un precio. La gente no quiere ver, solo quiere creer. Las luces titilaban en la sala, mientras las últimas palabras resonaban en la mente de los presentes. La realidad del convento se volvía más oscura con cada línea. La idea de que esas almas estuvieran unidas a una práctica de poder sin igual, un intercambio de los más inocentes para alimentar una fachada de fe, era aterrador. En medio del incesante descubrimiento, un grito desgarrador rompió la noche. El sonido provenía del sótano y la sala se llenó de un silencio tenso. Todos miraron, paralizados. Era como si el convento mismo reclamara las voces que habían sido calladas. La multitud se agolpó, con el corazón latiendo con fuerza, ansioso por la revelación que aguardaba en la penumbra. Al abrir la puerta, se encontraron con un panorama indescriptible. Un altar improvisado, rodeado de velas consumidas. En el centro, un objeto cubierto con un manto negro, y las paredes estaban adornadas con imágenes perturbadoras, representando los rostros de aquellos que habían desaparecido. El aire debía de estar impregnado de poder, de un pasado que nunca permitiría ser olvidado. Y el pequeño grupo sintió la opresión del pasado, gritando por ser reconocido. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los investigadores, su voz temblando. Nadie podía responder. Las caras se llenaron de confusión y miedo. La revelación de Sor Lucía ahora se manifestaba en forma tangible, evidenciando que el horror no solo había sido encubierto, sino que había sido alimentado cuidadosamente. Mientras el grupo contemplaba esa visión macabra, una figura emergió de las sombras. Era una monja, su rostro pálido y sereno, con ojos que parecían haber visto demasiado. Lo que buscáis es peor de lo que podéis imaginar, advirtió en un susurro. No todos quienes desaparecieron fueron olvidados. Algunos están vigilando. Las palabras de la monja golpearon a todos, dejando una sensación helada en el aire. Justo cuando la tensión era palpable, la puerta del sótano se cerró de golpe. La oscuridad se engulló a cada uno, y los gritos comenzaron a resonar nuevamente, ahogados en una marea de terror. ¡Qué nuevo horror los aguardaba tras esos muros! La verdad comenzaba a retumbar, y una sombra oscura se asomaba por el horizonte de sus destinos. La tensión se sentía en el aire, como si el convento mismo estuviera respirando. La figura de la monja se acercó, su rostro pálido iluminado por el parpadeo de las velas.
Los investigadores se quedaron en silencio, aturdidos. No todos quienes desaparecieron fueron olvidados. Dijo de nuevo, su voz suave, pero cargada de una grave advertencia. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo comenzó a temblar sutilmente, como si el mismo edificio se agitara en un intento por ocultar su oscuro secreto. Un libro se deslizó de la mesa, cayendo al suelo con un golpe sordo. La mujer dio un paso atrás y un grito ahogado resonó entre los presentes. Era una mezcla de terror y desesperanza. El eco aterrador de ese grito parecía que una cuerda tensa se rompía de la noche, rebotando por las frías paredes de piedra. ¿Eso?, preguntó uno de los investigadores. Pero la mujer no respondió. En cambio, se volvió con rapidez hacia el altar y sin previo aviso, descorrió el manto negro que cubría el objeto en el centro. Una caja de madera de roble apareció, adornada con símbolos extraños y pequeños testejos ilegibles. Dentro de esta caja hay un testimonio que puede cambiar todo. Sus manos temblaban mientras luchaba por abrirla. Todo lo que creéis saber, todo el horror que han experimentado, se vuelve insignificante comparado con esto. Cuando finalmente logró abrir la caja, un sonido crujiente llenó el sótano. Adentro, un rollo de pergamino antiguo se desenrolló, revelando dibujos perturbadores. Figuras encapuchadas, rodeando un altar, iguales al de la habitación. Y escenas de sacrificios humanos. Las imágenes estaban acompañadas de notas escritas en una caligrafía, casi ilegible, pero la palabra purificación emergía desesperadamente del texto. El silencio se hizo más pesado. «Esto es una ceremonia ancestral», murmuró otro investigador, sus ojos abiertos como platos. La ceremonia de purificación no solo es un ritual, es un sacrificio. La reacción del grupo fue instantánea. Miradas de horror se compartían entre ellos. Una joven, pálida de terror, comenzó a temblar, y la voz de otro se ahogó en un grito. «¿Sangre? ¿Sangre inocente? ¿Qué significa todo esto?» La monja no pudo contener una lágrima solitaria que rodó por su mejilla. Los desaparecidos no solo fueron un número, fueron elegidos para mantener a flote el convento, para alimentar a algo que vive bajo estas piedras. «Pero», interrumpió uno de los investigadores, incapaz de procesar el horror que estaban descubriendo. «¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no se detuvieron?» «Porque ellos tienen poder, y el miedo se siembra como una semilla en la comunidad. Todos saben, pero no quieren saber». Su voz se quebró. La Madre Superior y sus cómplices están más entrelazados de lo que imaginan. Todos lo saben, pero el silencio es cómplice. De repente, un estruendo resonó desde las profundidades del convento, como un grito lejano, un eco desgarrador que parecía provenir de las mismas paredes. La monja dio un paso adelante, aterrorizada. «Vienen, ellos vienen. Lo que están buscando no se quedó aquí en el suelo. Ha despertado. No deberíamos estar aquí». Antes de que pudieran reaccionar, las luces parpadearon violentamente y la sala fue tragada por una oscuridad total. Nadie podía ver nada. Solo escucharon el sonido del viento como un susurro inquietante que se deslizaba entre ellos. Y en medio del pánico y la confusión, esa figura oscura se asomó. No era humano, no era de este mundo. ¿Qué hemos desatado? La voz de la monja se alzó, casi un lamento, mientras la realidad iba desgarrándose a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse, amenazantes. No había vuelta atrás.
La verdad que habían encontrado ahora parecía ser solo la punta del iceberg. ¿Qué más saldría a la luz en esta noche infernal? El horror apenas había comenzado. La oscuridad se tragó el sótano y el silencio era ensordecedor. La figura de la monja los miraba con una mezcla de temor y determinación. Con manos temblorosas, llevó el rollo de pergamino aún desenrollado a la luz temblorosa de las velas. Esto no es solo un testimonio, decía. Su voz era un susurro quebrado. Esto es un contrato, un pacto firmado en sangre. Los investigadores intercambiaron miradas confusas. El horror que le daba vida a la historia se hacía real frente a ellos. La monja, visiblemente alterada, comenzó a leer en voz baja. Declaración de la hermana Beatriz, en la víspera de su sacrificio. A cambio de protección y prosperidad, entregamos a nuestros más vulnerables. Las palabras flotaban en el aire. Cada sílaba era una punzada. Los huérfanos son la clave. Su sufrimiento alimenta. El poder de la Madre Superior. Al oír esto, un frío recorrió la espalda de uno de los investigadores. ¿Por qué? ¿Por qué sacrificios? ¿Por qué hemos encontrado esto ahora? Su voz temblaba. La monja miró a su alrededor y de repente la atmósfera cambió. Miró hacia el altar, como si esperara que algo surgiera de las sombras. Porque hay un ciclo de oscuridad que se renueva cada luna llena, explicó. Los rituales son más que actos de desesperación. Son cada vez menos impulsados por la fe y más por la necesidad de poder. La comunidad entera ha estado bajo su influencia y nosotros hemos sido cómplices. Los murmullos de horror resonaban en el grupo. Cada mirada reflejaba un creciente terror. Los ecos de aquellos que habían desaparecido empezaron a retumbar en sus pensamientos, haciéndolos dudar si alguna vez se irían de allí. «Un momento, hay más», exclamó uno de los investigadores. Entreabría otros papeles que salieron chorros de la caja. «Escuchen esto. Los niños que fueron llevados a la cripta no siempre regresan. Algunos regresan como voces susurrantes, otros perdidos para siempre. Pero en el altar de la cripta, el verdadero poder se manifiesta». Su voz se cortó de pronto. El verdadero poder. ¿Qué significa eso? Los murmullos se intensificaron y la monja palideció. Las almas. El sufrimiento de esos inocentes no solo alimenta la fe, sino que se convierte en un medio de control. Controlan corazones, mentes. Silencio. Ellos siempre están. Su voz se apagó, perdida entre la angustia. El suelo vibró. Un nuevo temblor se sintió con más fuerza. Los objetos comenzaron a caer. Era como si el convento reclamara lo posesivo, lo guardado. Y justo cuando pensaron que el terror había alcanzado su punto máximo, el altar comenzó a brillar tenuemente. Una luz antinatural emergía de la caja vacía, que ahora parecía alentar la oscuridad a manifestarse. Un viento helado atravesó la sala, llevando consigo murmullos lejanos, gritos ahogados y lamentos desgarradores. Todo se sintió revivir. Sombras danzaban en las paredes, y la figura de la monja parecía desfallecer. «No podemos quedarnos aquí. Ellos vienen», gritó. Sin aviso, la puerta tras ellos se cerró de golpe, y el silencio recién establecido se rompió por un grito proveniente del fondo del sótano, donde alguna vez habitaron recuerdos de risa y esperanza. Un eco resonante, una presencia,
algo oscuro y palpable que despertaba. ¿Qué es eso?, se preguntó con urgencia uno de los investigadores, mientras su corazón latía con fuerza. Sin poder apartar la vista del brillo en el altar, la monja soltó una última advertencia. Lo que buscamos no es lo que creemos. Ellos están en la cripta, a sus espaldas, dijo, mientras una sombra emergía deliberadamente del rincón. No están muertos, todavía. Las sombras comenzaron a dejarse caer con fuerza, y antes de que pudieran reaccionar, un espejo se rompió sobre la piedra. Reflejos distorsionados aparecieron, mostrando visiones de aquellos que habían desaparecido. Sus respectivas miradas suplicantes se sobresalen del cristal. La sala se estrelló en confusión. Esa revelación, ese giro inesperado que nunca esperaron, se manifestaba justo antes de que todo se oscureciera nuevamente. Y las voces de los antiguos gritos comenzaron a gritar. Había sido un llamado, y ahora no había forma de escapar. ¿Quién los había vigilado todo este tiempo? ¿Y qué precio tendrían que pagar? El verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras se alzaron aún más en el sótano. El eco de los gritos de aquellos que desaparecieron reverberaba en un crescendo perturbador. La figura de la monja, pálida y temblorosa, se apresuró hacia el altar. Sus ojos desbordaban miedo y determinación. Con manos temblorosas, comenzó a enrollar el pergamino que aún brillaba débilmente. No están muertos, todavía, había dicho, y esa declaración recorrió el grupo como un escalofrío que helaba la sangre. En el fondo del sótano, la atmósfera se volvía más pesada, casi palpable. El brillo del pergamino débilmente iluminó los rostros angustiados de los investigadores. Un claro sentido de urgencia llenó el aire, su voz entrecortada. Si esto es un pacto, ¿qué ocurre cuando no se cumple? A medida que la monja presionaba el pergamino contra su pecho, comenzó a recordar fragmentos de historias escuchadas de niñas. Historias que nunca habían sonado como advertencias, sino más bien como cuentos oscuros. Una antigua leyenda que hablaba de la ceremonia del sacrificio. Una tradición que, según se decía, estaba destinada a proteger al convento y sus habitantes. Sin embargo, nadie pensó que pudiera ser más que una simple superstición. Hasta ahora, al abrir un viejo libro de registros que había caído al suelo durante el tumulto, uno de los investigadores encontró un documento amarillento. Un testimonio que hizo que su corazón se detuviera. Una escritura aterradora describía rituales específicos donde las almas de las mujeres y los niños eran ofrendados en la cripta. La sanación se ofrece a costa de la pureza, se leía, y las palabras parecían gritar desde la página. Las costumbres que en un tiempo fueron una forma de oración se tornaban en horror a medida que comprendían la magnitud del sacrificio. Mientras el grupo absorbía la información, un ruido destrozó la tensa calma. Un fuerte golpe resonó desde el fondo del sótano. «¡Vienen!», exclamó la monja, su voz resonando con una mezcla de terror y urgencia. Antes de que pudieran procesar la advertencia, la puerta de la salida se cerró de golpe. Con las luces parpadeando, apuntaron sus linternas hacia las sombras, pero lo que iluminaron solo aumentó su horror. Figuras encapuchadas, como las de los dibujos del pergamino, emergieron de la oscuridad, sus rostros sumidos en una penumbra espesa. Un murmullo escalofriante comenzó a resonar, como si el pasado estuviera cobrando vida y reviviendo el eco de sus lamentos. Las figuras avanzaron lentamente,
y una de ellas se detuvo frente al altar. Con voz profunda y resonante, comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido, un bolígrafo de maldición que parecía arrastrar a los presentes hacia un abismo de desesperación. «Este es el momento», dijo una de ellas, rompiendo el silencio, mientras las sombras a su alrededor parecían cobrar fuerza. «La purificación no debe fallar». Los investigadores, paralizados por el horror, se dieron cuenta de que lo que había ocurrido en el convento de Santa Elena no solo era un secreto, sino una red de complicidad, tan vasta como para abarcar a otras instituciones. La comunidad estaba atrapada en un ciclo de poder y sacrificio. Cada desaparición, cada grito ahogado, se tradujo en una alianza oscura con lo desconocido. La monja, con ojos desbordantes de lágrimas, susurró: «No hemos logrado detenerlo. Su poder solo crecerá. No solo hemos despertado su furia, sino que también hemos puesto en riesgo nuestras almas». Justo entonces, un rayo de luz estalló desde la caja en el altar. Todos se giraron, atónitos, mientras una oleada de energía se descontrolaba a su alrededor. Cuerpos comenzaron a flotar, levitando en el aire, y un grito de dolor resonó entre ellos. Las sombras parecían acercarse más, amenazando con tragarlos todo en su oscuridad infinita. «El pacto debe renovarse», gritó una figura desde el fondo. «De lo contrario, todo se perderá». Y así, el ciclo se reanudaría, justo ante sus ojos. Desesperados y sin salida, comprendieron de repente: no solo habían descubierto un secreto, habían desatado algo que ni siquiera imaginaban. La oscuridad no era solo un remanente del pasado, era una fuerza latente, dispuesta a reclamar lo que era suyo. La pregunta colgaba en el aire, petrificando a todos en el sótano. ¿Podrían romper el ciclo antes de que su sacrificio se convirtiera en la próxima ofrenda? La luz centellante en la caja comenzó a morir y una sombra se cernía sobre ellos. Y así, el horror tenía una vez más la última palabra. La atmósfera en el sótano se volvió densa, como si el aire mismo se manifestara en la forma de una sombra. El brillo del pergamino comenzó a desvanecerse y una sensación de pánico creció en el grupo. «¡Vienen!», había gritado la monja, su rostro pálido brillando con cernido terror. Ante sus ojos las figuras encapuchadas se acercaban lentamente y el eco de sus murmullos se entrelazaba con el del viento en la cripta. De pronto, una de las figuras dio un paso adelante. Con un movimiento rápido, retiró la capucha, revelando un rostro conocido. Era la Madre Superiora, su mirada fría y calculadora. «Siempre han sido unos curiosos», dijo, su voz reverberando en la penumbra. «Ahora ven las consecuencias de sus indagaciones». El grupo se dividió entre la incredulidad y el horror. «¿Qué significa esto?», preguntó uno de los investigadores. Su voz temblaba ante la provocación. Pero la Madre Superiora sonrió levemente. «Todo lo que han descubierto ha sido parte del plan. Cada hilo de su inquietud ha sido tejido en nuestra historia». Los murmullos se intensificaron y la monja comenzó a retroceder. «No, no puede ser», balbuceó, sintiendo que la traición se cernía sobre ella como un manto pesado. Pero la Madre Superiora alzó una mano y un silencio profundo envolvió el sótano. «La verdad es más oscura de lo que imaginan. Este convento ha estado a la vanguardia de una revolución espiritual y cada sacrificio ha sido un paso hacia la salvación». El grupo estupefacto se dio cuenta de que lo que habían explorado
No era solo un túnel que conducía a la historia, era un abismo que amenazaba con consumirlos. En un giro dramático, la Madre Superiora se dirigió hacia el altar. Sin estas almas, el convento se hubiera hundido en la desesperación. Cada rayo de esperanza construido sobre su sufrimiento ha alimentado la fe de muchos. La revelación caía sobre ellos como una losa de piedra. ¿Las desapariciones eran sacrificios?, preguntó otro investigador. La Madre Superiora lo miró con desdén. Terminen de entender. No somos los monstruos que piensan que somos. Aquí la fe es lo que nos mantiene. Y la historia ha escrito su narrativa a través del dolor. Sus preguntas solo han abierto una puerta que nunca debió abrirse. En un impulso aterrador, uno de los investigadores, temblando de ira, empujó hacia adelante. ¿Cuántas almas han sido sacrificadas? ¿Cuántas más desaparecieron en nombre de su salvación? La Madre Superiora echó su cabeza hacia atrás y rió, una risa fría que resonó en el sótano. Es un ciclo, querido. Más de 300 en los últimos 10 años. Y ese número podría crecer. Cada luna llena, una nueva vida se elige. Ese es el precio que pagamos. En ese instante de horror palpable, el pergamino dejó escapar un brillo intenso. La monja, con una urgencia desesperada, intentó quitarlo de las manos de la Madre Superiora. Pero las sombras comenzaron a engullir el espacio. Con una sacudida liberadora, dejó caer el pergamino, que se deshizo en 1000 fragmentos luminosos. Un grito desgarrador resonó en el sótano. La luz del pergamino, al desmoronarse, reveló imágenes vívidas, caras, nombres de aquellos que habían desaparecido, y entre ellos el de la hermana Beatriz, una novicia olvidada, alguien que había sido advertida. Ella supo, murmuré. Ella trató de detenerlo. La Madre Superiora pareció sorprendido por el descubrimiento. Su mirada se endureció. Ellos fueron unos escollos en nuestra obra, pero ya comprenderán. La verdad es un peligroso aliado. Tal vez se sorprendan al saber que no están solos en esta búsqueda. Y en ese preciso momento, un aullido lejano resonó. Las figuras en la oscuridad comenzaron a alzarse, las sombras cobrando vida. A su vez, una luz que emanaba del altar reveló una puerta oculta. Un nuevo destino, un nuevo camino emergió entre la opresión. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, preguntó uno de los investigadores, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que pudiera responder, la Madre Superiora dijo con una sonrisa siniestra: solo aquellos que estén dispuestos a pagar el precio recibirán lo que buscan. Pero cuidado, la verdad no siempre es liberadora. A veces, lo que descubrimos puede consumirnos. El suelo tembló una vez más, y la oscuridad estaba unida a ellos, ansiosa, como un océano hambriento. La puerta se abrió lentamente, revelando un mundo de oscuridad, y la sensación de que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás llenó a todos. El verdadero horror apenas se había desatado, y las consecuencias de esta revelación aún quedaban por verse. La atmósfera en el sótano del convento de Santa Elena se era espesa, como si el aire mismo protestara por los secretos que guardaba. La luz temblorosa de las velas proyectaba sombras que danzaban frenéticamente, mientras la figura de la Madre Superiora se alzaba en medio de los murmullos, su presencia imponente como una pesadilla que se niega a desvanecerse. Ustedes han desatado algo que no pueden controlar, dijo ella con voz gélida, y el grupo sintió un escalofrío recorrer sus espinas. Las figuras encapuchadas se acercaban, casi como marionetas de un titiritero oscuro, sus movimientos fluidos e inquietantes.
El pánico se apoderó de los investigadores y la monja con el rostro pálido retrocedió, mirando a su alrededor como si buscara una salida. Entonces un destello de luz iluminó el rincón más sombrío del sótano. Un viejo baúl de madera, cubierto con polvo y telarañas, se abrió lentamente por sí solo. Un murmullo colectivo llenó el aire, una mezcla de asombro y miedo. «El baúl», murmuraron algunos, y el corazón de la monja se hundió. Sabía lo que podría significar. Uno de los investigadores, decidido a descubrir la verdad, se acercó al baúl. Con manos temblorosas, comenzó a sacar documentos amarillentos y desgastados, llenos de notas garabateadas y dibujos escalofriantes. «Miren esto», dijo con voz pesada, mostrando un dibujo de una ceremonia macabra. El título era «Ritual de purificación». Las imágenes retrataban formas ominosas, mientras figuras femeninas caían de rodillas, atrapadas en la penumbra. «Esto no es un simple ritual, es un sacrificio», continuó, y su voz se quebró. El grupo se miró entre sí, cada uno sintiendo el peso del horror que les caía sobre los hombros. Se oyó un murmullo creciente de indignación. La Madre Superiora, sin embargo, no se inmutó. «La fe tiene su precio», dijo con desdén, como si hablara de algo tan trivial como la compra de pan. «Estas almas han contribuido a la salvación de muchos más». Pero un grito destrozó el silencio. Una de las figuras encapuchadas comenzó a moverse rápidamente hacia el altar, como si hubiera recuperado una energía olvidada. «No pueden dejar que esto continúe», gritó un investigador, avanzando hacia ellas. «Las autoridades deben saber. Debemos contar la verdad». Sin embargo, una densa oscuridad envolvió de nuevo el dilatado sótano. El eco de sus voces se perdió entre la neblina, y antes de que pudieran reaccionar, un documento más cayó del baúl aterrizando a sus pies. «Escuchen», dijo el investigador con renovada urgencia. «Aquí hay nombres de personas que han estado involucradas en esto, autoridades locales, figuras de la iglesia, incluso algunos líderes de la comunidad». La revelación golpeó como un rayo. Cada uno de ellos sintió una punzada de terror. ¿Cuántos más estaban implicados en esta red oscura de complicidad? ¿Cuántas vidas habían sido sacrificadas para encubrir la verdad? Con cada descubrimiento, la sombra del convento se hacía más pesada, como un manto que los aplastaba. «Ellos no se detendrán», murmuró la monja. Las palabras vibraban en el aire gélido. «No podemos esperar que queden impunes. Este es un horror que ha estado vigente durante más de un siglo y sigue vivo en cada rincón de este lugar». Se aferró a uno de los documentos, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Otra figura encapuchada se acercó y el grupo contuvo la respiración. «Ustedes no deberían haber venido», resonó su voz. Era una advertencia, pero también una amenaza. El culto de la purificación no permite injerencias. Deben cumplir con su parte del pacto o las sombras reclamarán lo que es suyo. El investigador, ahora ahogado por la desesperación, preguntó: «¿Qué quieren de nosotros? ¡Qué precisión!». El eco de su voz se sintió como un susurro solitario. Sus almas y sus secretos. La figura encapuchada inclinó lentamente la cabeza y las sombras comenzaron a cobrar forma en el sótano. Historias olvidadas y rostros perdidos emergieron del vacío, mirándolos con súplica. Lo que han desenterrado, lo que han presenciado, no puede ser ignorado. De repente, la habitación se llenó de gritos,
y los ecos de las almas perdidas hicieron crujir las paredes del convento. La Madre Superiora, furiosa, alzó las manos, pero no contaba con que el poder que había manejado durante tanto tiempo se volvía un arma de doble filo. El suelo tembló nuevamente y las figuras encapuchadas comenzaron a dispersarse, dejando un rastro de oscuridad y desesperación. «¡Vámonos! ¡Ahora!», gritó uno de los investigadores, sintiendo que el tiempo se le escapaba. En un instante de lucidez, la monja corrió hacia el altar, aún atrapada entre la culpa y la necesidad de redención. Con una mirada llena de determinación, gritó: «Personalmente me acerca la verdad. No dejaré que se acabe aquí». Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y la ráfaga de aire helado se arremolinaba alrededor de ellos. La figura de la Madre Superiora desapareció por completo y todo se oscureció. La sensación de perderse en esa oscuridad se intensificaba y la pregunta que retumbaba en sus corazones era una sola: ¿cubriría este horror las vidas de todos? ¿O había esperanza de hallar la luz en la penumbra que parecía consumirlo todo? Cada uno se movía con inquietud, sabiendo que la verdad aún debía salir a la luz. Y aunque salir de este infierno parecía un camino incierto, su viaje apenas comenzaba. La historia se interrumpió en su punto más crítico, cargando sus almas de un peso nuevo. Una pregunta que todavía flotaba en el aire: ¿podrían realmente escapar del horror que habían desatado? Su historia no terminó aquí. Les insto, atormentados por la curiosidad profunda, a buscar la verdad que airosamente se oculta en el ecosistema de las sombras. Abran sus ojos. La historia sigue respirando y el pasado siempre encuentra una manera de regresar. ¿Qué harán con ese conocimiento? La elección es suya.